Naomi Villanueva tenía 64 años cuando todo se vino abajo. Llevaba 42 años casada con Damián, un hombre que siempre fue respetado en Querétaro y con quien construyó una vida de rutinas, silencios cómodos y una casa colonial que había pasado de generación en generación. Tenían un hijo, Matías, a quien Naomi había criado con todo el amor del mundo. Desde fuera, su vida parecía estable, incluso admirable, pero por dentro, las grietas se habían estado formando hacía mucho tiempo. Naomi ya sospechaba que algo no iba bien, pero nunca imaginó hasta qué punto la traición la había invadido por completo. Todo comenzó una mañana cualquiera, mientras preparaba café y pan dulce en la cocina. Recibió una llamada inesperada de Sofía, la hermana mayor de su nuera Estefanía. Su voz temblaba. Le pidió que se vieran a solas. Naomi accedió sin hacer preguntas. Media hora después, Sofía estaba sentada en el comedor, con los ojos rojos y la voz quebrada. Le tomó la mano y le dijo lo que llevaba semanas guardando. Naomi, Estefanía está teniendo una relación con Damián. Los vi con mis propios ojos. Se besaban en una cafetería como si fueran adolescentes. Naomi no lloró, no gritó, no se rompió. Solo se quedó en silencio, apretando el mantel que había usado en cada cena familiar durante años. Por dentro, todo le ardía, pero por fuera, no dejó escapar ni una emoción. Dejó que Sofía hablara. Escuchó cómo le explicaba que Estefanía había planeado todo desde el principio. Casarse con Matías, solo, para meterse en la familia, acercarse al dinero, seducir a Damián y quedarse con la casa, el apellido y todo lo que pudiera. Sofía le ofreció contarle todo a Matías, pero Naomi lo negó. No era el momento. Ella ya había decidido que no iba a explotar. No iba a regalarles un escándalo. Iba a dejarlos pensar que la tenían vencida, porque hay batallas que no se ganan con gritos, sino con estrategia. Y Naomi tenía algo que ellos no: paciencia y memoria. Si tú estuvieras en el lugar de Naomi, ¿qué habrías hecho? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esta historia. Y si te está tocando el corazón, suscríbete para recibir más relatos como este. Durante las siguientes semanas, Naomi actuó como si no supiera nada. Preparaba los almuerzos familiares, sonreía, servía el vino y escuchaba a Estefanía fingir preocupación por la distancia entre Naomi y Damián. Todo era una actuación. Naomi notaba el perfume caro de Estefanía impregnado en las camisas de su esposo, el tono forzado de las conversaciones, las miradas cómplices. Pero no dijo nada. Jugaba su papel con precisión quirúrgica. Una tarde, después de una comida especialmente tensa, Naomi tomó un taxi al centro y entró a la oficina de Patricia Chen, una abogada especializada en herencias y divorcios. Le contó todo. Patricia escuchó sin interrumpir, y cuando Naomi le mostró los documentos heredados de su abuelo, su rostro cambió. Aquí hay algo importante, le dijo, señalando una cláusula en 1900, el testamento original, una que nadie más recordaba. Esa cláusula especificaba que la casa, junto con varias propiedades familiares, solo podía ser heredada por descendientes directos de sangre. Además, si el matrimonio terminaba por adulterio, el cónyuge infiel perdía automáticamente cualquier derecho sobre los bienes protegidos. Naomi sintió que por fin tenía una base sólida para responder, no con gritos, con hechos. Esa noche, Damián le propuso formalizar el divorcio. Naomi asintió. Tristeza, resignación, incluso alivio. Dijo que lo mejor era hacerlo en paz. Y así, llegaron a la oficina del abogado que Damián había elegido. Estefanía fue con ellos, vestida de gala, perfumada como si fuera a una boda. Cuando Naomi firmó los papeles, todos pensaron que era el final, que ya la habían sacado del camino. Incluso Estefanía le ofreció ayudarla a empacar, pero todo estaba calculado. Naomi ya había movido sus piezas. ¿Alguna vez tuviste que callar para proteger algo más grande? Déjanos tu comentario. Comparte esta historia con alguien que lo necesite y suscríbete si aún no lo hiciste. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento. Naomi volvió a su casa esa tarde como si nada. Cocinó, ordenó la sala, y cuando Damián llegó del trabajo,
Le sirvió su plato favorito. Él hablaba de cosas triviales, fingía normalidad, sin saber que cada palabra suya era una confirmación más de su traición. Naomi lo observaba en silencio, tomando nota mental de todo, no solo de lo que decía, sino de cómo lo decía. Ya no la miraba a los ojos, ya no le preguntaba cómo estaba, solo hablaba de cosas que no importaban, como si ya la hubiese borrado de su vida. 3 días después, durante la cena de domingo, Estefanía pidió hablar a solas con Naomi. Se notaba nerviosa, pero también confiada. Se sirvió una copa de vino, cruzó las piernas con elegancia y dijo que estaba preocupada por la situación, que sentía que Naomi y Damián estaban distantes, que quizás era momento de buscar la felicidad por separado. Naomi la miró en silencio mientras bebía de su copa. Estefanía hablaba como si no fuera parte del problema, como si no estuviera metida hasta el cuello. Usted todavía es joven, Naomi. Podría rehacer su vida. Hay hombres que estarían encantados de tener a una mujer como usted, dijo, como si le estuviera haciendo un favor. Naomi asintió, con una sonrisa seca. Por dentro, quería gritarle en la cara, pero por fuera, mantuvo la calma. La dejó hablar, dejarse llevar por su propia arrogancia, por su creencia de que ya había ganado. Después de esa conversación, Naomi supo que no podía demorarse. Le envió un mensaje cifrado a Patricia Chen. Iniciamos la etapa final, y así comenzó el movimiento silencioso que cambiaría todo. Patricia solicitó los documentos notariales que vinculaban el testamento con la propiedad actual, recopiló pruebas del adulterio, con ayuda de una investigación discreta, y preparó todo para bloquear legalmente cualquier intento de transferencia. Mientras tanto, Naomi seguía con su papel. Cuando Matías la visitaba, hablaban del clima, de los nietos que quizás algún día llegarían. Nunca mencionaba a su padre ni a su esposa. Naomi quería proteger a su hijo del golpe, pero sabía que no podría hacerlo por siempre. Algo en su interior le decía que ese día estaba cerca, y llegó antes de lo esperado. Fue un jueves por la tarde. Matías apareció en la casa con los ojos enrojecidos, los puños cerrados. Naomi acababa de terminar de regar las plantas cuando lo vio bajar del auto. La revisé su celular, leí los mensajes con papá. No era solo una aventura, era un plan. Ellos querían quitarte todo, dijo, conteniendo las lágrimas. Naomi no fingió sorpresa, solo lo abrazó. Le dijo que lo sentía, y después lo invitó a sentarse. Era el momento de contarle la verdad. Le habló de la cláusula del testamento, de la abogada, de cada movimiento que había hecho en silencio para proteger lo que era suyo. Matías escuchó, sin interrumpir, pasmado. Al final solo pudo decir, no sabía que tenías esa fuerza, mamá. Esa noche, Matías volvió a su departamento, pero Naomi no durmió. Algo le decía que el siguiente paso iba a llegar rápido, y no se equivocó. Al día siguiente, Damián llegó con un notario, sin previo aviso, y un camión de mudanza. Estefanía venía en el asiento del copiloto. Naomi los vio desde la ventana, y fue directo al portón. No les permitió pasar, y ahí empezó la escena final. Tenemos derecho. Ya firmaste. Esta casa es de ambos, gritó Damián visiblemente molesto. No, Damián, esta casa pertenece a mi línea familiar, y por infiel, perdiste todo derecho. Tú firmaste sin leer. Eso no es mi culpa, respondió ella, con los documentos en la mano. El notario intentó intervenir, pero Naomi le mostró el expediente firmado y sellado por la abogada y el juez. El rostro de Damián se desfiguró. Estefanía gritaba detrás, exigiendo entrar. Sofía apareció entonces. Había venido a visitar a Naomi, pero, al ver el caos, se acercó con el celular en la mano. Grababa todo. Ya llamamos a la policía. Están intentando forzar propiedad privada, dijo, sin miedo. Naomi se paró firme frente a la entrada, con la misma postura con la que su abuela había resistido desalojos décadas atrás. Esa casa no iba a caer en manos de oportunistas. Lo más irónico fue ver cómo Estefanía, al no poder entrar, lanzó una amenaza desesperada. Esto no termina aquí. Tengo documentos, tengo información sobre esta familia. Naomi se limitó a decir, tú no sabes nada que valga más que la verdad.
Y la verdad ya salió a la luz. Los policías llegaron 15 minutos después. Naomi les explicó con calma que tenía una orden judicial que respaldaba la propiedad exclusiva de la casa. Les mostró los documentos. El notario de Damián, al revisarlos, se puso pálido. Todo estaba en regla. Estefanía, al ver que no iba a conseguir nada, intentó manipular a Matías, que había llegado en ese momento. ¿Vas a dejar que nos humillen? ¿Así? ¡Soy tu esposa!, gritaba, con lágrimas que ya nadie creía. Matías no respondió. Caminó hacia su madre. Se puso a su lado y la tomó del brazo. «Esta es la casa de mi familia, y tú nunca fuiste parte de ella», le dijo a Estefanía, mirándola por primera vez como realmente era, una farsante. Damián bajó la cabeza. Ni siquiera intentó defenderla. Sabía que había perdido todo. El camión de mudanza se fue con las cosas vacías. Los policías les dieron 10 minutos para abandonar la propiedad. Estefanía los usó para gritar amenazas al aire. Damián, en cambio, se fue en silencio, con los hombros caídos. Sofía apagó la grabación del celular y miró a Naomi. Está hecho, pero aún quedaba una sorpresa más. Al día siguiente, Matías fue al departamento que había compartido con Estefanía para recoger sus cosas. En el proceso, encontró un sobre escondido detrás de un cajón. Eran copias de correos electrónicos, documentos del testamento de Naomi anotados a mano, e incluso una póliza de seguro, de vida firmada, supuestamente por Naomi, donde Estefanía figuraba como beneficiaria. Matías llevó todo directamente a la oficina de Patricia Chen. La abogada no tardó en detectar la falsificación. Esa firma no era de Naomi, y la fecha coincidía con el inicio de los mensajes entre Damián y Estefanía. Habían planeado más que una simple traición. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por quedarse con la herencia. Patricia entregó las pruebas a las autoridades. Estefanía fue citada para declarar. El caso se transformó en una investigación por fraude y falsificación de documentos. Poco después, Sofía hizo una revelación aún más perturbadora. Contó que una tía de ambas, la tía Leonor, había muerto 2 años atrás bajo circunstancias extrañas. Estefanía cuidaba de ella y, poco después de su fallecimiento, heredó una suma considerable. Sofía siempre había tenido sospechas, pero nunca las había podido probar. Ahora, con todo lo que había salido a la luz, decidió contarle a la policía. Naomi no. Se sorprendió. Ya sabía que Estefanía no tenía límites, pero dolía pensar que alguien así había dormido en su casa, había comido en su mesa y había llamado mamá, solo para acercarse a su patrimonio. Patricia notificó al fiscal y se solicitó una revisión del caso de la tía Leonor. El pasado de Estefanía estaba a punto de alcanzarla. En los días siguientes, Naomi recibió decenas de llamadas. Algunas eran de conocidos que pedían explicaciones, otras de mujeres que le agradecían por no haberse quedado callada. «Lo que hiciste nos representa a muchas», le dijo una vecina. «Yo también fui traicionada y tuve miedo de enfrentarme a ellos, pero tú me diste valor». Una noche, mientras Matías cenaba con Naomi y Sofía en la cocina, él dijo algo que quedó resonando. «No puedo creer que haya pasado todo esto y tú hayas tenido la fuerza de planearlo sin quebrarte». Naomi sonrió y le respondió algo que jamás había dicho en voz alta. «Durante 42 años me callé muchas cosas. Esta vez, no lo iba a permitir». El vínculo entre Sofía y Matías comenzó a cambiar. Ya no era solo una alianza por dolor compartido. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a confiar el uno en el otro. Naomi lo notaba, pero no decía nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo bueno podía salir de tanto desastre. Y eso ya era una pequeña victoria. Una semana después, Naomi recibió una llamada inesperada. Era el fiscal del caso. Querían su autorización para revisar con más profundidad la póliza de seguro, falsificada. También le informaron que los registros digitales del seguro mostraban búsquedas de términos como dosis letal de medicamentos y cómo inducir un infarto sin dejar rastro, todos hechos desde el dispositivo de Estefanía. La situación había dejado de ser una simple traición doméstica. Ahora se trataba de un delito grave. Damián, por su parte, intentó comunicarse con Naomi en múltiples ocasiones,
Le dejó mensajes pidiendo disculpas, diciendo que había sido manipulado, que no sabía en qué momento cruzó la línea. Naomi no respondió a ninguno, no porque no sintiera dolor, sino porque ya no había vuelta atrás. No iba a darle espacio para justificarse. Él había tomado sus decisiones, y ahora debía asumir sus consecuencias. El día en que Estefanía fue citada formalmente a declarar, intentó negarlo todo. Dijo que la firma era auténtica, que Naomi se la había dado como un acto de cariño, pero el peritaje caligráfico confirmó la falsificación. El juez ordenó una investigación más profunda sobre su patrimonio, sus movimientos financieros y sus vínculos con la muerte de la tía Leonor. Estefanía pasó de acusada por fraude a sospechosa de homicidio. Matías, aunque devastado, se mantuvo firme. Había comenzado terapia y hablaba con Naomi todos los días. «No entiendo cómo no vi quién era», le decía, pero Naomi no lo culpaba. Estefanía era experta en manipular, en fingir, en construir una imagen falsa. «No fue tu culpa», le repetía ella, «pero ahora ya sabes qué buscar en mí, alguien. Y eso vale oro». Sofía estaba a su lado en cada paso. Acompañó a Naomi a firmar nuevos documentos legales que aseguraban que la casa, el terreno y los activos familiares nunca pudieran volver a estar en riesgo. También empezó a ayudar con los trámites para convertir el antiguo condominio que Naomi había recibido en el divorcio en algo más grande, un refugio para mujeres traicionadas, abandonadas o estafadas por sus propias parejas. La idea nació una tarde cualquiera, mientras tomaban café en el patio. ¿Y si este lugar se convierte en algo más útil que solo un departamento vacío?, preguntó Sofía. Naomi no lo dudó. Podríamos ofrecer alojamiento temporal a mujeres que estén en proceso de separación o que hayan sido víctimas de violencia económica. Un espacio seguro. Y así empezaron los trámites. El proyecto fue tomando forma poco a poco. Con la ayuda de Patricia, consiguieron los permisos legales. Naomi usó parte de sus ahorros y algunas donaciones que empezaron a llegar de personas tocadas por su historia. En menos de 3 meses el lugar ya tenía nombre: Casa Segunda Oportunidad. No era lujoso, pero era cálido, digno y lleno de intención. Mientras tanto, Estefanía fue formalmente imputada por falsificación de documentos, fraude agravado, y se reabrió la causa por la muerte de la tía Leonor. La fiscalía encontró en su laptop documentos con anotaciones sobre los bienes de la anciana, su medicación e incluso un borrador de testamento. Los indicios eran cada vez más sólidos. Su imagen perfecta se desmoronaba. Damián fue citado como testigo. Su declaración fue confusa, llena de evasivas. Aunque no fue imputado, quedó claro que había sido cómplice pasivo. Naomi no lo volvió a ver más. Él se mudó de ciudad. Según supo más tarde, se fue solo. Su nuevo futuro con Estefanía se había esfumado por completo. Al final, lo perdió todo: su familia, su reputación y su legado. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Matías se detuvo frente al rosal, favorito de Naomi, y le dijo: «Todo esto pudo haberte destruido, pero en lugar de eso, te hizo más fuerte». Naomi le respondió sin pensarlo: «Y te hizo ver quién realmente eras. Ese también fue mi objetivo». Matías sonrió. Era cierto. Ya no era el mismo hijo ingenuo de antes. Ahora era un hombre con criterio, firmeza y memoria. Al cumplirse 6 meses desde que Naomi firmó el divorcio, Casa Segunda Oportunidad recibió a su primera residente, una mujer de 58 años que había sido desalojada por su propio hijo y su nuera después de trabajar toda la vida para mantenerlos. Naomi la recibió con los brazos abiertos, le preparó té de manzanilla y le dijo: «Aquí no veniste a empezar de cero, aquí veniste a empezar con todo lo que aprendiste». Esa misma semana el fiscal llamó a Naomi para informarle que Estefanía sería llevada a juicio. La acusación por fraude ya estaba completamente armada, pero lo más fuerte venía por parte del forense. Los análisis confirmaban que la tía Leonor había muerto por una dosis elevada de digitalis, una sustancia presente en su medicación, pero en una cantidad que solo podía ser intencional. Estefanía no solo era una estafadora, ahora era sospechosa de homicidio calificado. La noticia corrió por todo Querétaro.
Algunos vecinos que antes evitaban a Naomi ahora la felicitaban en la calle. Otros le pedían entrevistas, pero ella no aceptó ninguna. No es una historia para exhibir, decía. Es una historia para proteger. Su objetivo no era venganza mediática. Era justicia silenciosa, con dignidad. Sofía, que seguía cada paso del proceso judicial, se convirtió poco a poco en algo más para Matías. No lo buscaron, solo pasó. Empezaron a compartir más tiempo, a reír de nuevo. Naomi los observaba sin decir nada, pero cada vez que los veía cocinar juntos o regar las plantas, sentía que algo se estaba reparando. No porque reemplazaran lo perdido, sino porque estaban construyendo algo nuevo sobre ruinas limpias. Un domingo por la tarde, Matías le pidió a Naomi que se sentara en el jardín. Tenía algo que decirle. Mamá, Sofía y yo estamos juntos. No sabemos lo que va a pasar, pero queremos intentarlo. Y queríamos tu bendición. Naomi solo sonrió. No necesitaba pensarlo. La tenías desde antes de pedírmela, respondió, abrazándolos a los dos. Era un momento íntimo, sencillo, pero lleno de sentido. El juicio contra Estefanía comenzó un mes después. Naomi no asistió todos los días, pero sí estuvo el día que se leyó la sentencia. Culpable de fraude, falsificación y uso indebido de documentos legales. El proceso por la muerte de Leonor seguiría por separado, pero esa primera condena ya era un símbolo. Estefanía fue sentenciada a 6 años de prisión y con posibilidad de enfrentar más cargos si se confirmaba el homicidio. Cuando se escuchó el veredicto, Naomi no aplaudió ni celebró. Solo se quedó en silencio, con los ojos cerrados. No era una victoria feliz, pero era necesaria. Era lo justo. Había pasado por el infierno y ahora estaba viendo la puerta de salida. La justicia, cuando llega, no borra el dolor, pero limpia el terreno para que algo nuevo crezca. Damián nunca apareció en el juicio. Se supo que estaba viviendo en una ciudad del norte, completamente solo. Ni siquiera Matías quiso volver a verlo. Naomi tampoco. Ya no sentía odio, solo indiferencia. Cuando una persona se vacía por dentro, ya no queda nada que mirar, le dijo una vez a Sofía. Y tenía razón. Algunos vacíos son definitivos. A los pocos días, casa, segunda oportunidad. Recibió a su tercera residente. Y mientras Naomi le mostraba la habitación, pensó en cuántas mujeres como ella habían sido silenciadas, reemplazadas, despojadas. Y ahora por fin había un lugar para recomenzar. Un lugar donde las heridas no eran vergüenza sino marcas de guerra. Esa noche, mientras cenaban juntas en la cocina, Naomi, Matías y Sofía, sonó el timbre. Era Patricia Chen, que se unió con una botella de vino y una sonrisa sincera. Hoy se cierra un ciclo, dijo, y se abre otro mucho más fuerte. Levantaron sus copas y brindaron en voz baja. No por la caída de los traidores, sino por la resistencia de quienes no se dejaron destruir. En los meses siguientes, Casa Segunda Oportunidad se convirtió en algo más grande de lo que Naomi había imaginado. No solo daba techo a mujeres en crisis, también ofrecía asesoría legal, talleres de autoestima y espacios de conversación entre mujeres que se entendían sin explicaciones. Lo que comenzó como un refugio se volvió una red, una cadena de apoyo real, nacida de una traición, pero transformada en fuerza colectiva. Un día, una joven recién llegada le preguntó a Naomi si no le dolía recordar todo lo que había pasado. Naomi le respondió sin rodeos, claro que duele, pero duele menos cuando sabes que hiciste lo correcto. Y cuando el dolor sirve para evitar que otras pasen por lo mismo, entonces deja de ser solo tuyo. La chica no dijo nada, solo la abrazó. Matías y Sofía se mudaron juntos a una casa, pequeña, no muy lejos. Naomi los visitaba cada semana, y cada vez que lo hacía, encontraba en sus miradas algo que no había visto en años. Paz. No una felicidad exagerada, sino esa calma que viene después de la tormenta. Sabían lo que valía un amor sin engaños, y eso los mantenía unidos. Una tarde de otoño, mientras Naomi barría hojas secas del jardín, recibió una carta. No tenía remitente. Era de Damián. Una sola hoja. Le pedía perdón. Decía que su vida se había vaciado desde que la había traicionado.
que entendía si no quería volver a saber de él. Naomi la leyó entera, la dobló con cuidado y la guardó en una caja que decía cosas que ya no duelen. No respondió, no porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo con sus acciones. No necesitaba venganza. La justicia ya había hecho su parte, y el silencio, en ese punto, era su mayor declaración. Sofía, al enterarse de la carta, le preguntó si no sentía lástima. Naomi la miró y dijo, no, siento lástima. Naomi de hace años que pensaba que el amor era aguantar todo, pero no por él, porque él tuvo todo y eligió perderlo. Fue una de las pocas veces que habló de Damián con algo más que indiferencia. El juicio por la muerte de la tía Leonor finalmente se resolvió al año siguiente. Aunque no hubo condena firme por falta de pruebas directas, la fiscalía dejó claro que Estefanía había manipulado medicamentos y tenía intención de heredar. La presión pública y el historial de delitos anteriores bastaron para que no recuperara su libertad. Su condena por los otros cargos se amplió. Naomi no celebró, pero respiró con más tranquilidad. Cada pieza estaba en su lugar. La casa, su familia, su nombre. Nada de eso había sido arrebatado. Había logrado protegerlo sin destruirse en el intento, y eso para ella era la verdadera victoria. Esa noche, en una cena íntima con Matías y Sofía, Naomi levantó su copa y dijo, «Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por quedarse». Matías le respondió, «Gracias por enseñarnos a resistir sin perder la dignidad». Sofía sonrió. Era el tipo de conversación que no necesitaba adornos, solo verdad. Después de la cena, Naomi se sentó sola en su habitación. Sacó de su cajón el anillo de bodas, el mismo que había guardado el día que todo empezó. Lo miró unos segundos, y luego lo dejó dentro de una caja junto a la carta de Damián. Cerró la tapa, y por primera vez, sintió que el ciclo estaba verdaderamente cerrado. El día que Casa Segunda Oportunidad cumplió 1 año, organizaron una pequeña celebración. Nada ostentoso, solo mujeres que habían pasado por ahí, algunas aún en proceso de reconstrucción, otras ya con trabajos nuevos, hogares nuevos, vidas nuevas. Naomi las observaba desde una esquina del patio, con una taza de café en las manos y el corazón lleno. Cada una de esas mujeres representaba una victoria silenciosa. Sofía preparó una torta casera. Matías ayudó a colocar las luces. Una de las residentes leyó una carta agradeciendo por el refugio. Naomi no subió a hablar. No le hizo falta. Las miradas cómplices, los abrazos, las risas compartidas, eran su verdadero discurso. Ya no necesitaba explicar nada. Lo que había construido hablaba por sí solo. Esa noche, después de que todas se fueron a dormir, Naomi se quedó sola en la cocina. Abrió una libreta y escribió, «Sobrevivir es solo el primer paso. Después de eso, hay que aprender a vivir sin miedo. Hoy, por fin, lo estoy haciendo». Cerró la libreta y sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que no escribía desde el dolor. Al día siguiente, Matías le trajo una noticia. Había decidido renunciar a su trabajo en la empresa familiar. Quería dedicarse a ayudar en Casa Segunda Oportunidad, apoyar a hombres que también habían sido víctimas de manipulación emocional. Naomi lo escuchó con atención y al final solo le dijo, «Hazlo por convicción, no por culpa, y si lo haces, hazlo bien». Con el tiempo, el proyecto creció. Recibieron fondos de ONGs, apoyo del municipio, voluntarias de otras ciudades. Lo que nació como una respuesta a una traición se transformó en un movimiento. Naomi, sin proponérselo, había dado voz a cientos de mujeres que antes solo sabían callar. Ahora hablaban, ahora se defendían, ahora sabían que no estaban solas. Estefanía siguió presa. No volvió a tener contacto con ninguno de ellos. La última vez que alguien supo de ella fue cuando intentó apelar su condena y la justicia se la negó. Su historia quedó como un recuerdo lejano, como una sombra que ya no asustaba. Y eso era suficiente. No hacía falta odiarla, solo dejarla en el pasado, donde pertenecía. Naomi envejeció sin dramatismo, con orgullo, con memoria. Cada planta de su jardín tenía una historia, cada marco en la pared guardaba una lección. A veces, mientras tomaba sol en el porche, pensaba en su abuela,
en su madre, en todas las mujeres que habían habitado esa casa antes que ella, y sentía que les había hecho justicia. Una tarde cualquiera, una niña que acompañaba a su madre al refugio, le preguntó, ¿usted es la señora que salvó esta casa? Naomi sonrió y le respondió, no, mi amor, esta casa se salvó sola, yo solo no la dejé caer. La niña se rió y corrió de vuelta con su madre. Naomi cerró los ojos. Eso era todo lo que necesitaba. La historia de Naomi no terminó con una boda, ni con un castigo ejemplar. Terminó con algo más valioso: respeto. A ella misma, a su historia, a su legado. No se convirtió en heroína ni en mártir. Simplemente fue una mujer que decidió no ser invisible. Y por eso, hoy su historia vale la pena ser contada. Porque cuando una mujer se pone de pie después de haber sido traicionada, el mundo tiembla un poco. Y si llegaste hasta aquí, cuéntanos qué sentiste. ¿Alguna vez te tocó vivir algo parecido? Comenta abajo, comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Y no olvides suscribirte para más relatos reales como este.